Listo. A ver, ayúdame. El siguiente ejercicio dice, un recipiente abierto, de 0,5 metros de profundidad está ocupado en su totalidad por un líquido desconocido. Calcule la densidad del líquido si la presión absoluta a 10 centímetros del fondo, a 10 centímetros del fondo del recipiente es de 783,11 milímetros de mercurio. Datos, la gravedad y las equivalencias de presiones. A ver, estamos en la unidad de fluidos. En la unidad de fluidos vamos a observar temas como gases, ¿qué más? Humedad, ¿qué más? Hidrostática, prensa hidráulica, hidrodinámica de fluidos ideales, hidrodinámica de fluidos reales. Este ejercicio o este problema, ¿a qué tema crees que pertenece? ¿A cuál? A ver, te leo, te escucho. Hidrostática. ¿Cómo te das cuenta que es hidrostática? Porque está hablando de un líquido Y en un recipiente abierto. el líquido está en reposo, ¿cierto? ¿O no? Está en reposo Está y estático. está estático, está quieto. Porque si fuera hidrodinámica, sería un líquido que se mueve, habría un caudal. Sería un líquido que pasa de un punto a otro, que se mueve por una cañería o que se mueva por caños. Pero acá no está pasando. Es un líquido en un recipiente, está en reposo, es hidrostática. Ok, hidrostática. ¿Qué fórmulas tengo? La de presión. Presión es igual a densidad por gravedad por altura, nada más, ¿cierto? Ok. Procedo a graficar, porque siempre grafica. Mira, 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 aquí está mi recipiente. Ahí está. Ahí está mi recipiente. Mira, por favor. Este recipiente abierto, o sea que arriba no tiene tapa, está abierto, de 0,5 de profundidad, ok. La profundidad del recipiente desde arriba hasta abajo, porque escucha, ¿qué es la profundidad? La profundidad es una medida que se toma desde arriba hacia abajo, ¿sí? De 0,5 metros, perfecto. Está ocupado en su totalidad por un líquido desconocido. Muy bien. Acá tenemos un líquido desconocido. En todo el recipiente, en todo el recipiente hay un líquido desconocido. La totalidad. O sea que ocupa toda la profundidad. Calcule la densidad del líquido si la presión absoluta a 10 centímetros de profundidad es de 783,11 milímetros de mercurio a 10 centímetros del fondo. A ver, para. O sea, me dice a 10 centímetros del fondo. ¿Desde qué parte comienzo a medir los 10 centímetros? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿De dónde mido los 10 centímetros? ¿De dónde a dónde? Si me De estáis abajo hacia arriba. muy bien, porque me dice a 10 centímetros del fondo. Te ubicas en el fondo, que sería este punto, a 10 centímetros de él, o sea, así. Ahí está, 10 centímetros. Se calcula la presión a 10, vamos a ponerla afuera, sino ya, afuera. Aquí vas a calcular la presión, aquí. Ahí vas a calcular la presión a esa altura, en este punto. En ese punto, bueno, en cualquier punto de esa altura. Puede ser ahí, puede ser ahí, puede ser ahí, no importa, porque está a la misma altura. Pero estamos calculando la presión a 10 centímetros del fondo. 10 centímetros, o sea, aquí. Muy bien, perfecto. Me pide calcular la densidad del líquido, ok.
Vamos a calcular la densidad. ¿De qué ecuación yo voy a despejar la densidad? ¿De qué ecuación? ¿Ah? ¿De qué ecuación yo voy a poder despejar la densidad? De la presión, ¿no? Presión es igual a, claro, densidad por gravedad por altura. ¿Está bien ahí o le falta algo más? ¿Qué crees? Está abierto el recipiente, ahí hay que considerar la atmósfera. Muy bien, claro. Primero, primero escúchame, cuando te dicen presión absoluta, ¿a qué se determina presión absoluta? Presión absoluta es la presión total, la presión de todos los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Líquidos y gaseosos. Entonces, encima del líquido hay un fluido gaseoso, ¿no? Que es el aire que está en la atmósfera. Entonces, claro, a la superficie del líquido le está afectando ¿qué presión? ¿Qué presión le afecta? La presión atmosférica. Entonces, le voy a sumar más la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque, porque, escúchame, porque esta presión en este punto siente toda la presión del líquido por encima más la presión por la atmósfera. ¿Y por qué se le suma? Primero porque te dice presión absoluta. Y la presión absoluta suma todas las presiones, líquidos y gases, como la atmósfera. Y segundo, porque la superficie del líquido está en contacto con la atmósfera. La superficie del líquido tiene un contacto con la atmósfera. Por eso también se le suma. ¿Estamos? Se la sumamos. Muy bien. Si el recipiente estuviera tapado, la superficie del líquido no tiene contacto con la atmósfera. Ahí no se le suma, pero acá está abierto, se le suma. Hay que despejar esto. Entonces, vamos a ir reemplazando. Vamos a ir reemplazando. Y voy a dejar lo más importante para el último. Espero que te hayas dado cuenta que ahí tenemos que hacer algo importante. Espero que te hayas dado cuenta. Y si no, ahora lo vemos. Mírame, mírame. No te pierdas, atención. Ya, yo quiero la densidad. ¿Me pide la densidad en alguna unidad específica? No. Me dice calcular la densidad. Yo la puedo calcular en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico, como tú quieras. La pregunta es, ¿en qué unidad vas a trabajar tu presión? Porque en base a la unidad de la presión, trabajas todas las demás unidades. Si la presión la quieres trabajar en varias, tienes que trabajar en gramos, centímetros, segundos. Si la presión la quieres trabajar en pascales, tienes que trabajar en kilogramo, metro, metro, segundo. Entonces, ¿en qué quieres trabajar? ¿Pascales o en varias? Elige A, da lo mismo. Trabajemos en pascales, ¿vale? Pascalitos, ok, pascales. Entonces, primero hay que pasar la presión a pascales. Hay que pasar, ¿no? ¿Cómo es la equivalencia? Una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Yo tengo... Ah, no, atmósfera no, milímetro de mercurio. Pregunta. ¿Esto a cuántos milímetros de mercurio equivale? A 760, ¿no? Ya, si no lo sabes de memoria, aquí está. 760 milímetros de mercurio equivale a 100.300. Te lo dan, pero igual apréndelo de memoria, por las dudas. Ahora, yo acá tengo 783,11 milímetros de mercurio. ¿A cuántos pascales equivale eso? Invoco a mi amiga en la calculadora y hacemos regla de 3. ¿Cómo es la regla de 3? 783,11 por 101.300 dividido 760. ¿Cuánto te queda? Me está quedando 104.380 y trabajaré con dos decimales. 32 pascales. ¿Te dio lo mismo que a mí, sí o no? ¿Te dio lo mismo? Sí. Listo. Ya. La gravedad, 9,8 metros por segundo.
¿Tengo la altura a la cual calcular la presión? ¿Sí o no? ¿Tengo la altura? ¿Tengo la altura a la cual calcular la presión? ¿Sí o no? Ya, ¿cuánto vale, Nick? ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto creen que vale la altura? Ojo, ¿dónde? En total vale 0,5, pero hay que hacerlo a partir de 10. Bueno, me han dado muchas respuestas, pero no es 10, no es 0,5. Escuche, aquí va la trampa del ejercicio. Tú dices, ¿cómo? Hay que restarlas. Hay que restarle, pero ¿por qué? Vamos a ver, pero si hay que restarlas, pero ¿por qué? ¿Cómo se calcula la presión? Cuando tú calculas la presión, ¿cómo te enseñé? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo se calcula? De abajo hacia arriba. No, de arriba. de arriba hacia abajo. La presión en un líquido siempre la vas a calcular de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque mientras más bajas, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Mientras más bajas en un líquido, aumenta la presión. Claro, si no, fíjense, los buzos. Los buzos, cuando van a hacer investigaciones, ¿qué hacen? Bucean dentro del mar y llegan hasta una presión. Si bajan más, ¿qué pasa? Explotan. ¿Por qué? Mucha presión, ¿no? Entonces, escúchame. Esto que se llama altura en sí no es altura. La fórmula la ha puesto H como altura, pero en sí es profundidad. Ahora, la profundidad, que se simboliza con Z, ¿sí? Pero déjalo con H por formalidad. La profundidad, para calcular la presión, siempre se calcula desde la superficie del líquido hacia abajo, hacia el punto. Acá, ¿dónde está la superficie de mi líquido? Acá arriba. Ahí está la superficie. Y de ahí al punto donde voy a calcular la presión, ¿cuánta profundidad? ¿10? No. Es 10 del piso al punto. Pero yo no quiero eso, yo quiero de la superficie al punto. ¿Cuánto vale esta profundidad? Y réstalo, pero pará. 10 centímetros, paso a metros. ¿Cómo paso de centímetro a metro? ¿Cómo lo paso? Dividiendo entre 100, anótalo. 10 centímetros para convertirlo en metro, divido entre 100. 0,1 metro. Si este cachito es 0,1 y todo esto es 0,5, ¿cuánto vale de la superficie al punto? ¿Cuánto vale? 0,4. Muy bien, 0,4. Entonces, ¿qué has aprendido hoy día? Que te vas a acordar hasta tu parcial, que la presión siempre se calcula con la profundidad. ¿Y cómo se calcula la profundidad? Desde la superficie del líquido hacia abajo. Nunca se calcula de abajo hacia arriba, no. De la superficie hacia abajo, ¿sí? Ya tengo todo. Entonces vamos a ir reemplazando, ¿les parece? Vamos reemplazando. A todo esto, ¿cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica vale una atmósfera a nivel del mar. A nivel del mar. Pregunta. Yo estoy en una ciudad. Yo estoy en una ciudad. No, eso le pregunto al final, mejor, al final. Porque si no voy a divagar mucho. ¿Ya? Ahora, vamos a comenzar a trabajar. Presión en pascales, ¿cuánto vale? 104, 380,32 pascales. Es igual a la densidad, que es lo que yo quiero averiguar, por gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que en sí es la profundidad desde la superficie del líquido hacia abajo, 0,4. Más la presión atmosférica, que vale un atm, pero tiene que estar en pascales. ¿Cuánto vale una atmósfera en pascales? Ya lo sabes, 101.300 pascales. Ahora, esto que está sumando pasa a restar y te queda 104.380,32 pascales menos 100.300 pascales es igual a
Samir, ¿hay necesidad de multiplicar esto? Puedes multiplicarlo. Si no quieres, no lo multipliques. Déjalo así. Samir, pero yo he visto en un video que un profesor multiplica. No lo multipliques, déjalo así. Porque igual va a pasar a dividir. No lo multipliques, no hay necesidad. Restas esto. ¿Cuánto te queda la resta? A ver. 104, 380,32 menos 100.300. ¿Cuánto te queda? 3080, 3080 te queda, 32 pascales. Dividido, porque esto que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 0,4 metros. Es igual a la densidad. Ahora, cuando dividas, utiliza paréntesis. 3080,32 dividido, paréntesis, 9,8 por 0,4, cierro paréntesis. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto te queda? 0, 0, no, 0 no, perdón, ¿qué 0? Me queda 785,8, ¿no? 8, Sí. 79 o 80, si no. 80 porque trabajo con dos decimales. 80. ¿En qué unidad me queda la densidad? ¿En qué unidad? Si estoy trabajando con pascales, ¿en qué unidad me va a quedar? Ya lo sabes. En kilogramo sobre metro cúbico. Pero Samir, no hay que simplificar unidades. No tengo que descomponer pascales. No, no tienes que. Porque tú ya sabes en qué sistema estás trabajando. Estás trabajando en, o bueno, con pascales, que trabaja con metros, con kilogramos, con segundos. No te va a aparecer gramos, porque pascales y gramos no trabajan juntos. No te va a quedar centímetros, porque estás utilizando metros. Y te queda kilogramos sobre metro cúbico, porque la densidad es unidad. Masa sobre volumen. Masa kilogramo, volumen metro cúbico. Ahí está la densidad del líquido. Samir, acá está en otra unidad. ¿Acaso nos dio mal? No. ¿El problema me está pidiendo en alguna unidad específica? No. Puedes responder kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Ya, quiero pasarlo a gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo lo paso? Si quiero pasarlo a gramos por centímetro cúbico, ¿qué cuenta hago? Divido entre 1000. En la misma calculadora divido entre 1000 y me queda 0,78, 0,79, ¿no? Gramos centímetro cúbico. Trabajo siempre con dos decimales. Y ahí está mi respuesta, ¿no? 0,78, 0,79. Listo, ya está.